Me escucho yo muy bien, demasiado bien. O sea, ya me pregunto, ya no sigo preguntando. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este acto, del cual el Círculo nos enorgullecemos un montón porque hemos descubierto a un poeta, casi mejor persona que poeta, aunque es un poeta muy bueno, eso no lo voy a negar. Y nada, estamos encantados con esta figura que bueno, he ido conociendo poco a poco. La verdad que lo que más me ha descubierto su personalidad ha sido leer su poemario, porque este hombre se desnuda en su poemario. Aquí que lo veis tan pudoroso, tan prudente, no. Se abre en canal en muchos sentidos. O sea, habla de su vida familiar, su vida más íntima, su esfera privada, sus sentimientos, su bagaje existencial, porque tiene un buen bagaje. ¿Quieres que enumeremos todos tus títulos y todo eso? Bueno, entre otras cosas, es antropólogo, también filósofo, hizo un posgrado en la India. Este hombre es muy cosmopolita, está en la India, en muchos lugares, en Polonia, ¿verdad? Bueno, en Polonia que estuviste menos tiempo que en la India, o 2 años, más que en la India. Bueno, es un hombre cosmopolita que sabe mucho de lo... sabe un poco del mundo, un poquito tiene idea. Y luego ya le ha faltado su formación profesional, que ya le ha ayudado a determinar ya más y conocer un poco más este mundo. Bueno, como os decía, yo he escrito aquí unas palabras. Lo primero que me impresionó fue su apabullante currículum, que me dejó, digo, mira, yo no estoy capacitada para presentarte. Y se lo dije así, con el corazón en la mano. Digo, yo me arrepentí, hice la espantada, digo, yo no te presento. Pero no, al final él me dio su beneplácito, ha sido muy amable, porque es muy amable, es muy generoso, es una persona excelente. Y no soy su abuela, ¿eh? Bueno, pues vamos a dar paso a las breves palabras que he escrito. Vamos, la impresión que me causó el poemario al leerlo, que lo primero que vi era que era un tipo de poesía atípica, no la típica poesía que tú escuchas normalmente, es diferente, es una poesía diferente. Entonces yo escribí esto a colación de mi impresión. La lírica de Fran, o Cisco en este caso, porque estamos con el alter ego, estamos con el escritor, esta noche estamos con el escritor, con el poeta, produce multitud de sensaciones, todas excepto la indiferencia. Juega entre pasajes de gran calado social, existencial, que testimonia la sociedad actual, y entre su faceta intimista, más personal y vivencial. A veces parece que asistes a retazos de historia que destilan guiños de profunda hondura. Otras, la aparente sencillez, encierra el muestreo de un recorrido vital entre países exóticos, en lo tocante a países distantes a nuestra cultura, y la geografía doméstica y rutinaria de nuestro pueblo, porque también sale Yecla. Es uno de los personajes también del poema. El desengaño es un protagonista que danza muchas veces con la esperanza y que destapa esta sociedad que, según Fran, o Cisco en este caso, han inventado otros y cuyo desconcierto en el autor se desliza como reflexiones de fracaso. Destaco poemas en los que se destapa el mundo del poeta, más familiar o íntimo, como he comentado al principio, que nos presenta personajes como su abuelo Pepe, su propio padre, o el primo Chencho, futuro suicida, y en donde pese al legado que estos le han otorgado. Muy patente en el poemario su amplia cultura, nos descubre figuras insólitas como ya aventura en el propio título del poemario, o sea, lo del versolari, que ya lo explicarán, ¿no, Fran? Es una voz, ¿no?, que designa una especie de trovador. Bueno, yo lo busqué porque no sabía lo que era realmente, luego ya me di cuenta de cómo está la palabra. Es una especie de trovador o juglar vasco que improvisaba versos, y lo siguen haciendo todavía, según he leído. También pueblan sus poemas lugares, como ya he comentado antes, pues la exótica India, China, sale también por ahí, Marsella, otros sitios también. Luego habla también de filósofos, personajes, historias, viajes a su particular túnel. Un preciosista manifiesto cuyo valor es inestimable y que pretensiona, a mi modo de ver y bajo mi punto de vista, lo tengo que puntualizar porque es mi visión, conformar el intrincado concepto de mundo.
No sé si me equivoco en... Así que con esta pequeña presentación ya doy paso al siguiente punto porque no quiere ser tampoco muy extensa, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por venir a todas y a todos a este día tan importante para mí. Es bueno, mi segundo poemario, pero la primera vez que voy a presentar este poemario aquí en mi pueblo natal. Y nada, en principio quiero hablar sobre, bueno, antes de nada, muchas gracias por las palabras de Asma, me ha dejado armado. Yo creo que ya me falta más, después ya me falta decir nada más, ¿no?, sobre el poemario, así que nada, muchísimas gracias. Gracias también al Círculo Poético que me está acompañando en estos días aquí, ¿no? Y después también van a leer incluso. Bueno, tengo que te dar la noticia. Va a formar parte de nuestro círculo, es un miembro de honor que tenemos ya aquí integrado. O sea, que sepáis que vaya adquisiciones que voy cogiendo, de verdad. Esto es importante señalarlo. Perdona, sigue. Y nada, entonces, nada, muchas gracias por venir, también a Casa de Cultura por dejar este espacio. Y bueno, quería hablar sobre el momento, un poco la portada, ¿no? Hay varios elementos, aunque veáis que es un poco minimalista, hay varios elementos de la portada que me parecen interesantes. El primer punto es mi nombre. Evidentemente, casi todo el mundo que está aquí me conoce como Fran o otros nombres, ¿no? Nunca como Cisco. Y esto está elegido por el alter ego, ¿no? De esa faceta que otras personas quizás no me conozcan tanto y que quería un poco transmitir ya incluso en el propio nombre de persona que escribe poesía, ¿no? Y también el apellido Zorín. Yo tengo los apellidos, evidentemente, pero el apellido Zorín está muy ligado, ¿no? Creo que me siento muy orgulloso. Yo que vivo en Madrid y cuando me preguntan los nombres a algún sitio que acudo, me dicen, ¿qué apellido? Azorín, ¿no? Y se quedan como muy, sí, como el escritor, ¿no? Yo le explico un poco, ¿no?, de dónde viene el apellido Azorín. Entonces me siento muy orgulloso y entonces por eso quería que dejar el manifiesto, ¿no?, en mi alias de persona que escribe poesía, este apellido, ¿no? Entonces, vale, eso por un lado, porque me han estado también preguntando de por qué Cisco, digo, bueno, pues un poco... Sí, la gente es muy curiosa respecto al nombre, sí, pero yo creo que la aclaramos bastante. Sí. Entonces, nada, luego voy a explicar un poco por qué túnel y por qué Aver Solari, ¿no? Son dos conceptos que están en el título y que van más allá de la mera palabra en sí, ¿no? Tiene un imaginario sobre qué es el túnel y qué es el Versolari. Pero antes de pasar a esto, ahora que estoy aquí en Yecla, voy a hacer una pregunta en la portada si alguien ve algún elemento que haga también referencia al pueblo. Yo creo que hay gente también joven, ¿no? Y a lo mejor no lo tiene muy claro, pero la botella, evidentemente es la botella de los cascos de la Flor de Yecla. Pasa que por publicidad, aunque ya no pues, existe, creo, ¿no? No sé sí, si sigue todavía vigente la Flor de Yecla, no tengo ni idea. Que sí existe, digo, sí sigue. No, yo la he conocido, yo la he consumido, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si sigue... Esa empresa cerró o algo, cerró, ¿verdad? Sí, se perdió, creo que se perdió. Por eso también un poco la idea de este poemario es volver o recuperar esos orígenes, ¿no? Que muchas veces cuando personas que están mucho tiempo fuera, aunque vengo evidentemente desde mi familia, pues lo pierdo, ¿no? Entonces quería reflejar en la portada esa botella que yo recuerdo cuando era pequeño, iban con los cascos a llenar la Coca-Cola, la gaseosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me pareció interesante. Y ya aprovecho también para agradecer también al ilustrador, que se llama Juan Barrero, que es de Zamora, y ya también participó conmigo en las ilustraciones de mi anterior poemario, ¿vale? Y también ya aprovecho también, dentro para los agradecimientos, dentro del poemario, pues si lo podéis, cuando tengáis o lo podéis ver o leerlo, sí, pues dentro hay unas pequeñas ilustraciones que lo ha hecho un joven ilustrador bastante inquieto y que se llama Asier Dislacerin, que está aquí, así que también podemos... ¡Anda! ¡Qué bien! Está aquí el ilustrador también. Yo te iba a preguntar si eran tuyos los dibujos, fíjate. No, son suyos. Hay una pequeña historia detrás. No, como tú también pintas, digo igual. Sí, pero hay una historia detrás que tampoco me voy a entretener, pero bueno, es una cuestión que él se propuso y al final acordamos que él haría estas ilustraciones, ¿no? Son muy bonitas, están acompañadas no todos los poemas, pero sí creo que hay 12 o 13 ilustraciones que están acompañadas a diferentes poemas. Bien, entonces, para no seguir liándome mucho, que yo a veces me lío, bueno... ¿Se lo pido ahora? Sí, yo quiero ahora explicar por qué túnel y por qué Versolari, ¿no? Para mí el túnel representa dos cosas, ¿no? Algo literal y algo imaginario.
algo literal, cuando yo escribí este poema, este poemario, túnel hace referencia a un túnel que se llama túnel de Belate. Es un túnel que está en Navarra. Cuando pasas Pamplona y vas hacia el valle de Baztán, pues hay un túnel que pasa como cuando viajáis, si habéis viajado desde León a Asturias, que hace sol, ¿no? Y de repente cruzas el túnel, ¿no? Y está todo y no llueve mucho y tal. Pues en Pamplona, Navarra parece lo mismo. Sale de Pamplona y cuando vas hacia el norte, cruzas ese túnel y es un paisaje maravilloso, ¿no? Es como dicen la Suiza, ¿no? Del norte, ¿no? Es muy bonito, yo lo recomiendo. Y es que fue allí donde se me ocurrió este poema, este título y el enlace del poemario. Porque es verdad, luego hablaremos que es un poemario. No sé si se me escucha bien cuando. ¿Sí? Es un poemario, sobre todo, que he intentado aunar el tema de lo individual, el yo individual, con el yo colectivo, el yo social. Esa relación que tenemos muchas veces entre quiénes somos o quiénes creemos que somos y si eso está determinado por nuestro entorno, bien sea nuestro entorno familiar, amigos, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo nos determina el hecho de esa identidad que tenemos, lo determina por digamos, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Y ahí viene un poco ese juego en todo el poemario de trabajar lo interior y lo exterior, la relación que tiene o que tenemos cada uno de nosotros con la relación que tenemos con los demás, ¿no? Y cómo nos determina. Y ahí viene el túnel y también se ve otra referencia que es un poco más imaginaria. Viene también de Jorge Oteiza, que es un escultor vasco, pero que se afincó en Pamplona, y él llamaba la generación túnel, ¿no? La generación túnel después de la época de la posguerra, que era una generación, pues eso, que una época de la posguerra, oscura, etcétera, etcétera, ¿no? Como que atravesaba un túnel. Yo lo tomé de ahí, pero para mí a veces el túnel no es algo oscuro, sino es un proceso simplemente de vida, de tránsito, y que, bueno, que hay que atravesarlo y no hay que verlo de una manera negativa, sino realmente positiva. ¿Y hacia dónde lleva el túnel? Pues ese imaginario mío que yo me hacía cuando escribía el poemario es versolari, ¿vale? ¿Y qué es versolari? Ha dicho algo al principio Magdalena. Ha hecho spoiler, ha hecho un poco de spoiler. Un poquito. Sí, claro. Voy a mostrar, para no seguir hablando yo solo, si estoy monólogo, voy a enseñaros un par de vídeos muy cortos, no os preocupéis, que vais a entender muy bien lo que es el versolari. Es una palabra, yo la he castellanizado, es decir, la he traducido al español porque no quería realmente apropiarme de una palabra que es en el euskera, porque versolari se escribe con B, T, S, versolari. Entonces, como no hablo euskera, pues no me parecía apropiado el hecho de apropiarme de una palabra vasca. Pero sí me gustaba mucho ese concepto de versolari, y es lo que decía un poco Magdalena, que es una persona que, de hecho, hay concursos, lo vais a ver, en lo que es Euskal Herria, el País Vasco, Navarra, etc. Hay concursos de poetas. Y estos concursos son muy curiosos, lo vais a ver ahora, y es poesía improvisada. Hay un concurso que se presentan varias personas, lo vais a ver, y luego hay un presentador o presentadora que lanza un verso primero. Y a partir de ese verso sale la poeta o el poeta y improvisa con una rítmica específica, ¿no? Como si fuera una réplica o algo así, ¿no? Del primer... Y es también, que es lo que me gusta aquí, muy social. Realmente suelen ser poesía muy social. Lo vais a escuchar, hay un vídeo que os voy a mostrar ahora y es en euskera, pero el primero está traducido, ¿vale? No os preocupéis. Y vais a entender un poco mejor, ¿vale? Después hablo un poquillo y es muy breve. Denbora da liburua argitartu zendula. Kontrako iritzirik jaso ez arren, isiltasun handia igertzen dozu inguruan. Denbora da liburua argitaratu zendula. Kontrako iritzirik jaso ez arren, isiltasun handia igertzen dozu inguruan. Bertsolaritzak bere ganditu, hainbat doaita, hainbat zor, nire inguruan bildu nituen
Impresionante, ¿no? Improvisados. Yo podía estar aquí, no sé, podía estar enseñando vídeos de esto porque a mí me impactó. Yo lo vi en el momento que estuve en Baztán y bueno, a mí me parece el hecho de la rítmica, ¿no? Como improvisan, me parece bastante curioso. Os voy a mostrar otro vídeo chiquitín que vais a ver la diversidad o la dimensión que tiene el versolarismo en el País Vasco. Esta es la persona que estaba antes cantando, que llevan como al final. Segurazki provintzia gehien batzen dituenetako bat izango da, aita lekitxarra du, bizkaitarren ordezkari izan leike, aldi berian bera lapurtarra da, eta Iruñan bizi dena. Eta 6 aldiz, eta hau bai errex esaten dela bere adinarekin, 6 aldiz izan da txapelketa nagusiko finalean. Eta aurten inoiz ez bezain errez pasada. Lo voy a ir pasando porque si os dais cuenta, el curso, 9 horas, el concurso dura 9 horas, o sea, muy vasco, más vasco que esto no puede ser. Es un concurso que dura 9 horas. Mira esto que hay. Es un estadio repleto de personas que van a acudir simplemente a escuchar poesía. Madre, ¿te podéis imaginar que el ciclo poético organizara un concurso de poesía y llegáramos el Chulilla entero, ¿no? Con gente recitando? Qué fuerte sería, madre mía. Sería estupendísimo, pero bueno, no sé, para llegar a eso hay que pararse, hay que ser vasco. Ya, ahorita ya, ¿vale? Simplemente que me parecía muy curioso, es un poco un homenaje al versolarismo y a las personas que recitan poesía y que improvisan. Me parece que tiene que tener una cabeza fascinante para poder hacerlo, con esa métrica y bueno, que es un poco cierto homenaje a esa tierra en la cual yo últimamente, en mis últimos 3 años, estoy viajando bastante por allí y que me está cautivando, ¿no? Y un poco era el motivo de este título. Entonces, nada. ¿Y cómo lo descubriste, Fran? ¿El tema de los personajes? Pues esto lo descubrí de casualidad. Fue cuestión de pasé unos días en Baztán y en un momento pues vi la tele y puse la de TV y lo vi. Un accidente, bueno, pero bienvenido. ¿Esto qué es? Sí. Y estuve investigando y bueno, a partir de ahí como descubrí esto y dio título a este poemario, ¿no? Y nada, esto sería un poco lo que quería hablar sobre el importado en este momento. ¿Pasamos a la ronda de preguntas? Sí. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, una curiosidad que imagino que compartiremos todos los que estamos aquí es saber ¿desde cuándo escribes poesía y cómo surgió esto de escribir poesía? ¿Fue el fenómeno de estos, a ver, un rayo que te atravesó y te viste la luz o algo así, o cómo ocurrió? Pues buena pregunta, porque bueno, creo que no soy la persona típica que podemos pensar que podría decir aquí yo escribo desde que soy pequeño, ¿no? Desde que voy al instituto, al colegio. No, sería mentira. No escribo desde que era pequeño, ¿no? Sí que me ha gustado estudiar y leer, pero lo que es escribir, no. Y poesía, menos todavía. Para mí la poesía que nos enseñaban en el instituto, en el colegio, ¿no? De la métrica y tal, aunque esto puede llevar luego a controversia. Sí. Yo lo veía muy complicado, no lo entendía. Válido. Y de hecho me acuerdo de un libro que fue el segundo de bachillerato, que para exámenes de actividad, que nos teníamos que estudiar el libro de Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién casado, con 17 años. Entonces yo no lo entendí, o sea, ni yo ni mucha gente. Es que eso es lo que pasa, que a veces no se adecuan a la edad de un determinado tipo de poema y es imposible que eso fructifique. Exactamente, entonces a mí eso pues como que la poesía la aparqué, ¿no? Yo digo, esto no es para mí, no la entiendo, no quiero saber nada de la poesía. Recientemente luego me he reconciliado también con Juan Ramón, ¿no? Ah, mira. He vuelto a leerlo hace poquito y lo recomiendo mucho, es un libro muy interesante. Y nada, entonces, sobre todo el empezar a escribir poesía, pues no pensé nunca en escribir poesía, evidentemente, pero bueno, es un poco, esto sí que es un poco más estereotipo quizá. En la India, cuando estuve en la India, pues un momento determinado me surgió y escribí nada, pues esto que 2 versos, nada. O sea que el detonante fue la India.
¿Un El poco? inicio un poco, sí. ¿Sí? No, nunca lo hice con pretensión de escribir, ni de continuar escribiendo, ni siquiera de publicar el anterior poemario. Perdón. Pero bueno, un poco porque estaba solo, está en la habitación, época después del monzón y hay mucha lluvia, mucho mosquito, de cerrar la habitación, pues leyendo, pues surgió, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, fui escribiendo y un año después, pues se me ocurrió la idea bueno, voy a publicar algo, ¿no? Y salió este poema, este poemario, que se llama La No Soledad. fue el de Ganges, ¿no? El primero. Sí, se llama La Soledad de Ganges y se publicó en el año 2021. Lo que pasa es que ese tipo de poemario que lo tendrías que explicar no es tan intimista como este, va por otro, ¿no? Por otro cauce, habla de otras cosas, ¿no? Imagino que el impacto de la sociedad india marcaría bastante esa obra, imagino, yo estoy especulando. Sí, Porque no me leí el poemario, te tengo que confesar, ya lo leeré cuando pueda. Si no podía aclarar un poco. Sí. Pues el poemario el primer poemario es muy distinto a este poemario y sobre todo es más que nada como anecdotario de mi experiencia en el día a día viviendo en la India, simplemente observando. Tenemos Como mucho un libro tiempo. de viajes o algo así, ¿no? Un poco así Sí, un poco lo que me testimonial. llamaba la atención, como pequeños destellos que me llamaban la atención, pues bueno, yo viví un tiempo en la ciudad de Benares, que es como, bueno, la típica, no sé si habéis visto viajes o fotos de la India, que es la ciudad en la cual está el Ganges, están las escalinatas, y ahí pues están las piras funerarias, que bueno. Y entonces ahí pasé mucho tiempo, y bueno, pues es un poco anecdotario, y era mi primer poemario, y sí que es verdad que usaba más rima asonante, y bueno, tenía menos recursos que los que tengo actualmente, y bueno, son diferentes. Vamos progresando Y, adecuadamente. sí, y luego también lo que decía, la persona Juan Barrero, que ha ilustrado la portada, pues ese otro poemario iba acompañado de 25 ilustraciones a página completa. Entonces eran 25 poemas acompañados de su Eso, respectiva... 25 respectivas Sí. ilustraciones. Y la verdad es que merece la pena, solo por el tema de, yo decía, solo por el tema de las ilustraciones ya merece la pena. Los poemas a lo mejor no Es vale nada. un libro muy estético, ¿no? Por lo que me estás Sí, es muy comentando. bonito, tiene mucho color y bueno, creo que me parece interesante solamente por el tema de las ilustraciones. Bueno, a colación y enlazando con lo que has comentado antes, hablando de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿qué otros referentes te han marcado o han empapado en tu poesía o en tu lírica? ¿Me puedes explicar un poco, a ver, Sí. qué fuente has bebido? Bueno, pues a partir de ese momento yo empiezo a beberme de poesía, a leer mucha poesía y sobre todo recuerdo un libro que era una antología poética, y esa antología poética iba sobre la poesía social española. Y entonces, pues la poesía social, años 50, 60, Blas de Otero, José Hierro, Ángel González. Entonces, todos esos autores, a mí ese libro me impactó y fui leyendo y dije, oye, pues a mí es más una poesía, más como el cantautor protesta, ¿no? En aquella Sí, época, como manifiesto, sí, más sí. incluso poesía política se puede decir, ¿no? Sí, sí. Comprometida. Sí, comprometida. En este caso, yo lo que llamo poesía social no es tanto como una relación política en minúscula o de protesta, sino más que nada esa relación que tenemos el ser humano con nuestra sociedad, sin entrar en un tipo Lo que te de... rodea, sin tener ningún politicismo ni ninguna bandera. Cómo nos determina la sociedad de manera individual, pero no es nada de protesta social ni nada de eso. Perfecto. Pero bueno, cada uno que evidentemente le puede gustar. A mí me gustó mucho ese libro y luego también, pues a partir de ahí fui leyendo poetas y luego pues empecé a leer poesía poetas camoranos, que hay normalmente Soria es como la ciudad de los poetas, pero para mí es Zamora. Porque hay muchísimos poetas y muy buenos, ¿no? Y entre ellos León Felipe. Y para mí es uno de los que me ha marcado a la hora de leer poesía, ¿no? Bueno, está también Gregorio Rodríguez y bueno, un sinfín de Hilario Turidor, hay muchos. Y Bueno, te quería comentar, perdona, no sé si quieres decir... No, es que me gusta hacer esta pregunta porque normalmente se la hago a todos los poetas y siempre una intriga que tengo yo. Tú, Fran, cuando te sientas... Bueno, imagino que te sientas a escribir. ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Cómo te llega a ti la poesía? ¿Cómo te llega la inspiración? ¿Hay musas por ahí flotando por tu cabeza? A ver, eso que hablábamos antes de que no es un proceso milagroso ni... ¿no?
Es trabajoso. No, exactamente, es como cualquier, creo, trabajo o manifestación artística, ¿no? Al final detrás hay un trabajo muy importante. Pues como el que hace música, ¿no? El que crea música, ¿no? No solo llego ahí y ya, venga, ya está, ya he crecido, ¿no? Esto me ha salido Claro, aquí, como uy, especie divina claro. y no, esto hay un trabajo detrás. Y bueno, a veces hay dos formas también, yo creo que de trabajar o las que yo he encontrado, ¿no? Por un lado, como decía antes, en la época de la Ilde, que surgen a veces palabras, conceptos y sobre todo imágenes, que sobre todo la poesía son imágenes, pues a partir de ahí, yo por ejemplo suelo llevar una libretilla muy pequeña en la mochila, siempre voy con mochila, y sobre todo cuando viajo, y en esta libreta pequeña pues voy anotando esas cosas que me van llegando, ¿no? Pero son conceptos básicos, y a partir de ahí lo voy trabajando. Voy viendo hacia dónde me lleva, luego junto varias anotaciones, junto a ideas, por eso a veces también hay poemas, hay poesía que, bueno, que son un poco aquí y allá, junto este tipo de ideas. Por un lado es como que viene y otras veces también a veces hay que desarrollarlo, ¿no? Una idea que te llega en un provoca. momento puntual y tú ya... Sí, con sí, ella, sí. a veces no sabes qué hacer con ella, la dejas ahí aparcada. Bueno, yo te hablo de mi caso, por ejemplo. Escribes algo en un papelito y luego dices, esto para algo me puede servir, es como el germen de tu... Y luego ya pues, te lleva una cosa o te lleva otra. Exactamente, y luego también a veces pues tú escribes algo y lo dejas ahí porque quieres dejarlo reposar, Sí, pues sí, dejarlo un mes, sí, dos, es y cierto. luego digo, bueno, voy a releerlo a ver qué tal, si me llama la atención, me dice algo o no. Y a veces, porque no, tengo ahí muchos poemas también que no, evidentemente se han quedado ahí, que me pueden haber gustado en un momento, pero después no me han gustado. La censurado. A lo mejor luego lo registro. A lo mejor algún día afloran por ahí, ¿no? O le das un toquecillo y... Sí, puede ser. Y luego, para finalizar, te quería preguntar, ¿qué podemos encontrar, con qué nos podemos encontrar en cada uno de tus poemas? Pues Háblanos un poquito, por ejemplo, de túnel. Pues es un poco lo que decía, creo que este poemario, lo que he intentado desarrollar, ¿no? Es la utilización de diferentes recursos literarios para, bueno, un poco enriquecer el poemario. Es decir, pues uso imágenes, uso sobre todo verso libre, lo que decía antes, ¿no? Bueno, he visto algún haiku por ahí también, ¿no? Sí, hay haiku, que son poesía japonesa de 3 versos, 175, hay poemas de solo un verso, hay prosa poética, que me gusta mucho la prosa poética. Sí, mucha prosa poética. Y entonces un poco ahí creo, o eso lo he intentado, ¿no? Una variedad de recursos literarios y, bueno, diferentes ritmos, porque luego también el poema del verso, digamos, libre, para mí lo que me llama la atención es que no estás tan ceñido a una métrica y tú puedes cortarlo, a veces puede funcionar, a veces no. Esto hay que tener también hay que jugar con ello, ¿no? Pero puedes jugar con ello cortándolo, igual si corto aquí la I y pongo un verso la I al final del verso o lo pongo al inicio, puede cambiar el contexto del poema, o puedo hacerlo más largo o más corto, o puedo poner un renglón o un espaciado más amplio. Entonces juego mucho con eso para crear diferentes sensaciones y sobre todo diferentes ritmos, que a veces yo creo que, por ejemplo, cuando escuchamos un soneto puede tener un ritmo muy marcado todo el tiempo y se cierra el poema, pero a mí me gusta dejarlo abierto y dentro del mismo poema que tenga diferentes ritmos. A mí eso me parece interesante. Claro, la música también que lleva, además el lenguaje poético, tiene que tener un ritmo, tiene que tener una cierta música, una armonía. Eso es que, aunque digamos que no tenga, digamos, mucho recurso, mucha rima, sí. No significa que no tenga ritmo. Exactamente, ese concepto a veces se confunde un poquito, pero... Bueno, pues no sé, si... Creo que vamos a ver, pero... no sé si... bueno, como tú consideres, pasamos al turno de la Rapsodia. Es que, bueno, Fran ha tenido a bien de que gente del círculo poético le rapsodie parte de su poesía. Entonces hemos hecho aquí como una especie de turno con algunos poemas. Si quieres, o quieres decir algo No, antes yo creo que dar paso. simplemente, para que no se me quede nada en el tintero, nada, yo creo que luego, si tenéis alguna preguntilla, después de los primeros poemas que van a leer mis compañeras y compañeros, Porque mejor, yo creo. Después, si queréis, abrimos un turno de preguntas, si queréis preguntar algo, y acabamos con algún poema que pueda leer yo y... Sí, cerramos. perfecto, ¿Sí? perfecto. Pues Pues nada, Manoli,
si tienes a bien subir para recitar el primer poema de Fran. ¿Se me escucha bien? Sí. Buenas noches y bienvenidos a este solar y especial. ¡Ay, madre! ¿Qué? Lo siento. Bueno, bienvenidos a esta tarde poética y vamos a ver si sacamos adelante esta presentación del libro. A mí me ha cedido Fran un poema suyo que se llama Rojo Alledo y dice así: no seré yo quien proponga contemplar el rojo encarnado de la selva de Iraque en el otoñal alledo, ni el verde prado camino para Amayur o la embagada cuesta hacia Azlevi, sino el viento, que canta desde el horizonte de las cumbres nevadas bien alto: si vienes, nunca te dejaré marchar. Pero el bienestar, cuando se cruza con el camino de la sociedad engañada, sacude la realidad del punto olvidado, destruye el puente de los matices durante la noche oscura, calienta al ciego a venir al banquete de los fantasmas atrapados, acercándose peligrosamente hacia la curva de la N121B. Buenas noches, querida concurrencia. He tenido el placer, casi por casualidad, de ver la entrevista que os hicieron ayer a los dos en la Jungla Radio, en la cual Cisco terminó la entrevista con el poema que yo voy a leer a continuación. Me imagino que tal vez sea uno de tus poemas preferidos. Yo ayer en la reunión te pedí uno largo, porque me gusta tanto disfrutar de la lectura de la poesía que cuanto más largo sea el poema, pues mejor. Pero bueno, a mí me parece este poema, no sé por qué, me recuerda a los pintores impresionistas franceses, tal vez porque alude mucho a los colores y a los espacios abiertos. Bien, esto se llama el color azul. Azul salado, como aquel barquito varado en la playa de Bolonia, esperando que la pleamar le devuelva a su lugar sagrado. Los niños subidos a su proa rompen el silencio pasando por alto todas aquellas historias de batallas vividas. Dejemos que el tiempo camine solo y nos guíe después a través de sus huellas por la cresta hacia la cima de los cuentos olvidados. Dejo sentir el viento que domina sobre el azul turquesa y me lleva de vuelta a Baelo Claudia, donde sus ruinas me recuerdan que la memoria siempre tuvo un tiempo ilimitado. La vida me lleva día tras día a cruzar semidespierto el puente de Matadero. Mientras lo transito, veo a la mamá Ana de azul plumado, que con un ojo vigila sus patitas y con el otro me dice que la impronta marca el camino hacia la ruta reconocida. Retomaré aquel viaje de vuelta, aunque perdido, como la gallineta común entre los matorrales del río Manzanares solitario, como las huellas del tiempo, como la ermitaña gaceta blanca, que espera la primavera entre las aguas para volver de nuevo a su África anhelada. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me tocó este de Atardecer desde la frontera. Lo he tenido que leer muchas veces, pero al final lo he conseguido. Guárdate la duda, José. Sí. Perdón, para el turno de Sí, preguntas. me guardaré la duda para después. Aquí tienes al creador, puedes preguntarle lo que quieras.
Atardecer desde la fortaleza. Gaviotas que parecen rapear desde lo alto de la fortaleza, mientras el público observa despistado el atardecer oculto. En la bahía de Cádiz, Anat Arendt, escondida entre las murallas banales que se arrodillan ante el mar. Mentiras dispersas entre la niebla desierta, noche cargada de naranjas esperando una respuesta. La botella tirada al mar mientras la playa espera alcanzar el graffiti en la pared que homenajea a Agatha Catania. Esa noche, plagada de sueños pendidos durante la mañana soleada, desayuno con café ecológico y pie de manzana sin gluten, en el Café Libertad, la verdadera. A ver, Kenia, no sé si has visto en el grupo que te había puesto para recitar. Sí, sí. Es tu turno, si eres tan amable. Esta chica es una nueva voz de Círculo, viene de Cuba y vamos a ver cómo nos recita. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer que nos haya permitido leer su poesía y gracias por estar. Este poema se llama Día de Primavera. Triste día de primavera, un día 22. Los dos patitos, la muerte. Esta vez no viene a las 11. Happy Holly, en las calles de Benarés. Un tapón de whisky barato robado tras el despiste de un borracho. Apartas la ceniza con los dedos de tu mano, saboreando el cigarro, mientras observas la cigüeña en lo alto del campanario. Ya llegan las croquetas, los yanquis esperan en la plancha de la cafetería Pascual. Ya nadie los está reclamando. Horchata fría para las tardes de verano. Jamás me gustó el Campo Santo. Remueve el picón que hace frío. Daos la paz. Nunca se llegó a oír en la misa de 11 y todos nos quedamos mirando. Muy bien. Bueno, ahora damos paso a Cristina, que también viene de Cuba. Y le da un poquito de susto, le hago yo aquí una... ¿No? Te atraca un poco, ¿no? Bueno. También ha pasado a formar parte del círculo, una nueva adquisición que tenemos. Gracias por la oportunidad. A vosotras. Fragancia verde. Muy lejos queda ya aquel verano. Corta. Coge la máquina y no pares de cortar el pasado. Un color verde. Por un momento leo todo verde. Un olor. Ortigas. Recuerda que el remedio siempre se encuentra muy cerca del veneno. Un lugar del que no quieres volver. Yemen. Aquella noche hablando en inglés. Don't worry. He doesn't understand anything. Me importa todo una mierda. Solo quiero seguir escuchando el violín soñado. Pero los recuerdos del pasado no ofrecen tregua para procesar el verde. Musgo verde que te lleva de nuevo al presente. Ahora, en el Valle de Baztán. Se ha vestido de verde, ¿no? Ya me he dado cuenta del guiño. Me he fijado, me he dado cuenta. A ver, no quiero que me pase lo del mundo, que ¿se me escucha bien? A ver, bueno, ahora es mi turno porque Fran también ha venido bien de que yo recitara y yo escogí un poema que forma parte de su lugar intimista, de su privacidad, es más familiar. En concreto habla de un personaje querido, de un familiar que es su abuelo. Y a mí me gustó mucho porque es muy sencillo pero es muy sentido. Y yo creo que mucha gente hemos pensado, las reflexiones que desliza aquí Fran, las hemos pensado muchas veces. Y se titula La bandera de mi abuelo. Mi abuelo, al que nunca conocí, marcó en mi retina, o eso quiero creer, aquel instante en el que sus brazos temblorosos me levantaban con alegría. Yo tenía menos de un año. A veces dudo
de si fue verdad o simplemente el sueño de haberle conocido, pero es el único recuerdo que me queda vivo. Quizás esa imagen me venga de una foto de cuando era pequeño, pero ese recuerdo, en ese recuerdo sigues muy presente, tan presente para mí, que fue verdad. Me dijeron de ti que eras tan bueno que esta vida no te merecía. Y por eso te fuiste. Y todos perdimos. Seguro me habrías enseñado a caminar despacito, observando y sonriéndole a la vida, a tratarla como se merece, a ser buena persona, aunque sea un valor poco apreciado en esta sociedad actual, desprovista de toda alegría. Llevar la bondad por bandera y no aquellas por los que otros tanto se pelean. ¿Cuánto nos habrías enseñado? Mi padre, tu hijo, nunca me habló mucho de ti, solo que enfermaste muy joven cuando él era apenas un adolescente y pocos años después, con mucha rabia y dolor, porque no fuiste bien atendido, se despidió de ti en la cama de un hospital. Contabas con poco más de 50. Me hubiera encantado conocerte, pasear contigo por el campo, por el puerto, viéndola labrar los olivos, disfrutando del presente. Me queda el consuelo de saber que cultivaste en tu hijo, mi padre, el ser buena persona. Yo solo intento imitaros, aunque a veces piense que esta sociedad no os ha correspondido como debiera. Y ya solo me queda honrar tu nombre y tu bandera. Tu nombre, Pepe. Tu bandera, no hay lugar al odio en esta vida traicionera. Pues data, al final, heredé tu reloj. Pedro, Muchas gracias. Silencio de invierno. Sentado en silencio, llega la noche de invierno. La espera, tiempo de unión entre los opuestos. Campanas que repican en la noche más larga me llaman. Entro ahora en el templo, resguardado por el agua envenenada. Ni siquiera los caballeros de la armadura oxidada pueden alcanzar la fortaleza del ser humano, hundido en la mazmorra del pensamiento abstracto. Extrema dimensión de los límites, más allá de las palabras, la noche de invierno. Allí, donde luce brillante la estrella polar que deambula por el frío cielo. Hombre, a ver, Fran, no te me hagas el remolón, que tienes que recitar. Yo quería recitar aquí sentadito tranquilamente. Bueno, antes de nada, no sé si queréis que abra el turno de alguna pregunta que tengáis o lo dejamos para después de... Bueno, tenemos más gente para recitar. Bueno, Sí. a ver, Vale, pues, por ejemplo, Joaquín, ¿está por aquí? Ah, sí. Joaquín, ¿quieres recitar? Como... ¿O no? Pero ya. A ver, estamos en el turno del recitado, pero lo que tú quieras. No, salgo yo. Si quieres, no te preocupes, salgo yo y ya está. Salgo yo... Y Ramón también tenía un segundo poema y yo también, pero vamos, que como tú consideres. Mira, pues leo yo un par de, Claro que sí. de poemas, ¿os parece? Qué Así, mínimo, pues, claro. un poco la voz. ¿Queréis que me ponga también el ritmo? Pues yo creo que sería más adecuado, ¿no?
Vale, el poema se llama Balsaín. Paseo entre caballos, rodeado de musgo pisado por caminantes que vienen a tomar un poco de aire fresco. Sosiego entre el ruido de árboles, golpeados por el viento. Me siento, tranquilo. Quiero disfrutar del tiempo no vivido. La ciudad corrompe mis pensamientos. El agua discurre acariciando las piedras a su paso por Balsaín. El eresma nutre de vida al pasajero, sediento de paz que no encuentra en la soledad del asfalto. Verde, prado verde, montado por caballos. La caricia de un niño le pone las crines de punta al corcel de ojos blancos. Ruido de silencio, el agua, abraza la hierba, contoneándose sutilmente. Ojos, de cortejo, el amor recuperado, se abre paso entre tanta penumbra. Aquí, sentado, observo una hoja seca queriéndose mover. Me mira fijamente y me susurra: aquí sigo viva. Me encuentro rodeado de montañas nevadas y no tengo frío. Siento cada parte de mi cuerpo queriendo gritar bien alto: quiero vivir. Pero mi mente no puede y mi corazón se ha quedado mudo. No desea tomar ya la palabra. Este se llama Un té enamorado. Estábamos bañándonos en una tacita de té mientras alguien nos observaba. Durante la noche no ocurría nada, echándonos la culpa del amor que nadie esperaba. Quizás algún día puedas descubrir, enterrada en el envés, la nota amarga que en aquel momento dejé. Amorea mortus sum. Estoy muerto de amor. Leo uno más y pasamos No, a... lo que tú quieras, vamos a ver tu presentación, tu acto, tu libro. Quiero leer un poema que me gusta mucho y es otro de los sitios en los cuales he estado viviendo y me parece muy interesante, me dejó huella, y lo hemos leído esta mañana en la entrevista que hemos tenido esta mañana. Sí, sí. Y Con Esther. Sí, con Esther, y voy a leerlo, voy a buscarlo primero. Os lo en directo. Lo tenía marcado, pero tengo tantas notas. Vale, es Ciudad Mediterránea. Decisión tomada. Es aquella que no es terminada. Anda, domestica tu corazón, maniquí en movimiento. El diablo en el tarot, Marsella, aquella ciudad soñada por Dumas. Hay los sueños, esos sueños, porque todavía sigo soñando. Sueño Le Panier, sueño No hay, sueño Notre Dame de la Carre. El puerto deja entrar a quien todavía tiene sueños. Aquellos días en Malmus nunca debía haber salido. Pantalón rojo, en la fiesta a la que realmente no me había invitado. Y crucé aquel islote a nado y me quedé en la prisión, conversando con el conde de Montecristo. Baklava y té de hierbabuena. Jean Marseille, el sinsabor del retorno. Aquel barco no tenía la culpa de quien era su marinero, que no veía al hombre que tenía la ilusión de volver a sentir la brisa del mar en Marsella y que me llevó a amar a quien tú no eras. Una cosa, Frank, aprovechando que has recitado este poema, me llama mucho la atención la figura del pantalón rojo. ¿Qué simbolismo encierra eso? ¿O es simplemente casual o occidental? Yo no... Es literal, es literal. Es literal, o sea, responde a una realidad. Sí. Es una imagen mía de vale. que viví un tiempo en Marsella y llevábamos los pantalones rojos. Y me invitaron a una fiesta, yo pensando que estaba en Francia, que hay que ir un poco chic, y yo me puse un poco así con pantalones rojos, camisa, ¿no? Un poco arreglado. Y luego fui allí y resulta que no, que va arreglado era yo. Que yo iba fuera de lugar, vamos. Iba fuera de contexto. Y entonces me quedo, digo,
vale, igual tengo que quitarme estos prejuicios, ¿no? A veces ¿no? De los franceses que viven en un barrio un poco pos y tal, y son mucho más corrientes de lo que uno pueda pensar, ¿no? Y entonces fue eso, se me quedó grabado y vine por ahí. Vale. Bueno, ahora si quiere abrir el turno de palabra, ¿alguien tiene que preguntar alguna cosa, alguna duda? José, tu duda del poema. ¿Qué es lo que no has entendido? No era ninguna duda, que era un problema mío. Ah, bueno, yo entendía que no quería... Para cogerle un poco la idea que quería trazar. Sí. Quizás los sueños rotos, la inmigración. Sí, a veces también me gusta trabajar con imágenes, conceptos o lugares, pero que no son realmente lo que sucede después, entra parte del imaginario. O sea, puedo hacer referencia a situaciones de aquí o lugares del pueblo de Yecla o de personas, pero luego voy un poco derivando en esa imaginación, ¿no? Y salimos un poco de ese lugar, ¿no? De la realidad, un poco de la realidad, extrapolando, sí. Y luego también me gusta mucho el tema de lo que hablamos un poco de los referentes, ¿no? En los poemas que suelo escribir me gusta mucho hacer referentes. ¿Por qué? Por la razón de que no me gusta que los poemas estén cerrados, ¿no? Y que vayan un poco más allá. Es como los hipervínculos, ¿no? Que tenemos hoy en día, ¿no? Con Internet. Que un vínculo te lleva a otro vínculo, te lleva a otro vínculo y vas descubriendo cosas y una cosa te va llevando a la otra. Entonces, intento así plasmarlo en algunos poemas que igual a veces me salen bien, otras no tanto. Y es eso, para que después cada una se ponga a imaginar y decir, ¿qué quiere decir con esto, no? O por qué es Malmusk, ¿no? O por qué está la playa, o la filósofa, ¿no? Hannah Arendt. O un poco jugando también con su título para ver, no está directamente así plasmado, literal, pero sí figurativo, ¿no? Me gusta trabajar mucho entre lo literal y lo figurativo, ¿no? En la poesía. Pero, ¿alguien tiene alguna duda así que le corroba un poco, no se atreva a sacar? Sí, pues Kenia, bueno. Yo quería preguntarte, pero... Ahora vas tú, Kenia. En el poema Deseo tener un deseo, hacen alusión... Sí. En el poema Deseo tener un deseo hacen alusión, en el primer verso, me imagino que a un lugar físico que se llama Erdiz Bizirik. ¿Eso que es una montaña, un valle, un cementerio? No, pues ese también es una cuestión, es literal. Erdiz Bizirik es un movimiento, digámoslo así, ¿no? Que surge en la parte de Elizondo, la parte del Valle de Baztán, en el norte, y sobre todo reclama un poco la situación agraria que ahí existe, ¿no? Un poco esta explotación, ¿no? Del espacio agrario, de la ganadería. Y entonces, pues ahí son muy reivindicativos, es algo que también me gusta mucho, ¿no? En aquella parte de España, que salen a la calle y reclaman aquello que consideran que están vulnerando sus derechos, ¿no? Y a mí, una de las veces que yo estuve allí, pues el título de esta manifestación, este movimiento, que puedes buscar en internet, se llama Erdiz Bizirik, que es lo que tú decías, ¿no? Y a partir de ahí me llevó todo eso a, bueno, de una manifestación que acudí y era como muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, sabían como su identidad, ¿no? La identidad que ellos tienen ahí en el pueblo navarro, la parte norte, relacionada con la agricultura, la ganadería, pues se ve reflejada en esa parte, ¿no? Y a partir de ahí pues surge todo el poema. No. Kenia, creo que si le llega un José el micrófono, quería hacer alguna pregunta. Ya va. Ya va. A ver, es como... esto es una pregunta un poco literaria. Cisco, ¿cuál de las figuras literarias, cuál es la redundancia, es con la que más te identificas? Hablo de la prosopopeya, hipérbole, la metáfora. O las que más recurres, por ejemplo, Ajá. porque te gustan o lo que sea. O lo haces sencillamente de forma libre, sin conciencia lingüística. Es mi pregunta. Soy bastante anárquico en ese sentido, ¿no? Me gusta utilizar mucho, más que los recursos, más que una figura literaria específica, la metáfora, evidentemente, sí, pero sobre todo me gusta transmitir lo que es un imaginario, una imagen, una fotografía, y a partir de ahí trabajar, ¿no? Tema de ritmo, tema no tanto métrica porque es verso libre, pero sí un poco jugar con
con otras cosas, no estoy tanto centrado en qué elementos, digamos, de literatura, ¿no? Clásica, podríamos decir, ¿no? No estoy tan pendiente de ese tema, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me produce mucho estrés. Entonces, ya a la hora de escribir... Es como algo inconsciente, ¿no? Sí, es algo inconsciente. Luego ver si funciona, pues puedo emplear luego eso en la previsión, en la creación de la terminación del poema. Sí que voy buscando palabras o símil o metáfora, o las quito, las corto, y es un poco el proceso creativo que llevo a cabo. No. Bueno, aprovechar que tenéis este hombre tan interesante y todas las dudas de que a alguien se le ocurre o quiere saber algo, una curiosidad o sobre el poeta o cómo escribe, no sé, lo que... Pues mira, por ahí, ese chico, pásale a José por frente, que ves el teléfono. Buenas noches, Fran. Bueno, te podría hacer la pregunta en cualquier momento, pero te la hago aquí. Cuando tú escribes, sé que eres una persona muy solidaria, ¿quieres plasmar tu vida para desahogarte o lo escribes para que la gente disfrute y transmitirle esa ilusión? Muchas gracias, buena pregunta esa. Sí, yo creo que lo que haces un poco, en ciertos momentos o ciertas situaciones, ¿no? Contextos, soy una persona bastante introvertida, en otros quizás no tanto, pero sobre todo es que mucha gente que no me conoce, incluso la propia familia, ¿no? Hay aspectos de mi personalidad, de mi forma de ver las cosas y de tratarlas que no las conocen, ¿no? O no del todo. Y así también con amigos y de entorno cercano. ¿Qué pasa con este libro? Que, bueno, pues hago referencia a muchas cosas del pueblo y personas que han pasado en mi vida, ¿no? Y al final es una exposición, ¿no? Es eso, ¿no? Este poemario va un poco eso, para recuperar esos orígenes, ¿no? Que muchas veces cuando, en mi caso, llevas mucho tiempo fuera, lo vas perdiendo, no te acuerdas, ¿no? Y es como un poco una manera de recuperar. Entonces te abres. Y para abrirse hay que mostrarse. Y entonces sigue para más cosas. No es que busque la poesía como algo terapéutico, que lo podría ser, en cierto momento sí que lo es, pero sobre todo es como una vía de escape, ¿no? Como por eso decía el túnel a Versolari, ¿no? Es ir hacia un sitio en el cual te lleva a un poco a descubrir quién tú eres. Y eso evidentemente pues tienes que mostrarte y mostrar tus sentimientos. Pero a partir de ahí es cuando empiezas a conocerte. Y bueno, el proceso creativo también va un poco ahí, ¿no? Cuando vas un poco adentrándote hacia ti mismo, pues surgen cosas, pues por cierta creatividad, ¿no? Y lo uno puede plasmar en la poesía, otro en el arte, otro no sé, en otras cosas, ¿no? O incluso en el deporte, no lo sé. Yo lo he encontrado en la poesía y a mí me parece una manifestación artística muy interesante porque es muy abierta, ¿no? No es como, por ejemplo, una narrativa o un ensayo menos todavía, claro, que es muy limitada o que no te puedes realmente tú expresar tus emociones, ¿no? O hay una gran variedad de recursos en los cuales tú te puedes expresar. Y a mí me sirve de más cosas, me sirve para escribir porque me gusta, pero también en ciertos momentos para que me conozca la gente o que me quiera conocer, y si no, pues no pasa nada, evidentemente. Pero un poco sí, para soltar un poco de lastre, ¿no? Y recuperar esos orígenes que a veces pues uno los pierde, estando afuera. Sí. Yo oyéndote hablar me da la impresión de que este poemario surge un poco de la añoranza de tus raíces, ¿no? Porque lo que hoy en día eres también se debe en parte a eso, a esos comienzos, a esos orígenes, ¿no? Evidentemente, yo creo que todo el mundo, ¿no? Estamos marcados por donde nacemos, por marcar el yecla, no es lo mismo que nacer en la India, no es lo mismo que nacer en Polonia, y cada situación es diferente, ¿no? Y nos marca la familia, el entorno, todo marca. Todo. Entonces eso es un poco, es el doble juego, yo creo, que es recuperar evidentemente esos inicios, pero sin ningún tipo de apego, realmente. Simplemente el recuerdo, ¿no? El recuerdo y bueno, ahí está, forma parte de tu vida y lo dejas estar, ¿no? Es un poco, bueno, aquí está, lo he soltado y yo creo que ya me quedo tranquilo y a partir de ahí ya, pues para adelante. Por eso es el túnel, me lleva a otro sitio, ¿no? Y ese es un poco el tránsito, ¿no? Sí, la explicación de cómo llega a otro sitio, cómo vas pasando, transitando las estaciones, por así decirlo, de tu vida. ¿A alguien se le ocurre alguna cosita más por ahí al hilo de lo que estamos hablando, de la poesía de Fran o de Cisco en este caso?
como tú consideres. Si habían por ahí gente que, no sé si Joaquín quiere leer algo, quiere recitar. No tengo poema. Que no tiene. Bueno, pues claro, sí, no va a improvisar. No, pero sí puedo. ¿Te atreves? Pues nada, pues te damos un poema, ¿no? Fran. Sí, que vamos terminando. Vamos a hacer un poco de Versolari, o sea, ahí sí, a la improvisación. Amparo. A la Versolari, pero yeclano. Bueno, realmente tengo otro poema, yo también, incluso quería, pero bueno, yo creo que pues ya... Si queréis vamos un poco, si queréis salir y leer, si... ¿Quieres leer algo? ¿Te apetece realmente? Sí, lo que tú quieras, ¿eh? Sí. ¿Le vas a buscar algo tú? ¿Tú? ¿No le vas a buscar nada? Pero... Amparo tenía uno que no... No, ese era el mío, el que ya lo ha repetido. No, pero es el que te he dado, lo que te lo he cedido por si querías recitar. Ese es mío. Ese era, bueno, mío, me lo adjudiqué yo, que me gustaba ahí. No lo leo bien. Ya. ¿Cuál es ese? Ese es el que tenía yo en la recámara. No, me lo acaban de dar. Ese, Joaquín, te estaba explicando que era el que tenía yo en la recámara para recitar, que se lo había cedido a Amparo, pero Amparo no ve la letra. Qué improvisación, ¿no? Pues sí. Bueno, no creo que te cueste porque es una especie de manifiesto reivindicativo. Sociedad Fast Food. Sí, Sociedad Fast Food. Bueno, pues nada, me voy a... ¿Te tiras al ruedo? Sí, a ver, ya que estoy aquí. A ver, Versolari, Joaquín. Sociedad Fast Food. Deseábamos tener un buen trabajo. Estudia y tendrás un porvenir. Fórmate y el techo de tu felicidad no tendrá fin. Nos hicieron creer, podéis tomar las riendas de vuestra vida. Esfuérzate y la vida te servirá todo lo que te mereces. Esfuérzate y verás cómo todo va de frente. Nos engañaron. Ahora, a medio camino entre la vida y la muerte, camino tampoco se hace al andar. ¿Andar? ¿Hacia dónde? ¿Al abismo que uno mismo se ha creado? Cabría preguntarse por esa responsabilidad, la responsabilidad de esta sociedad que nos ha humillado, que ha barrido toda huella de luchas vividas. Nosotros, nuestros padres, siempre tienen la culpa, aquellos que no la merecen. Ellos también fueron víctimas de su tiempo heredado, objeto de todo tipo de mentiras, día tras día. Y la verdad se hizo noche, sin luna, llena de guía. Sociedad Fast Food, que no ha dejado títere con cabeza, pero tampoco brazos ni piernas. Solo nos queda el corazón y el sentir del viento. Ese viento que se ha llevado las palabras, pero nos devuelve un poquito de esperanza, la ilusión de un futuro que anhelaba ser alcanzado. Ese futuro que nos dijeron un día será vuestro, pero más que nuestro, fue de aquellos que un día se inventaron el deseo de una vida mejor. Luchemos. Bueno, yo creo que sí. Muchas gracias a todos y todas por... Si os parece, recito un último poema muy breve, ¿vale? Y vamos ya cerrando el evento, ¿vale? Para que no sea muy tedioso y muy... para terminar, me gustaría terminar con un poema dedicado a la poesía, ¿no? Dice, la poesía, mi guía. La poesía me abraza y me coge con su cálida mano para llevarme al lugar soñado. Bueno, si nadie tiene ninguna duda ni quiere preguntar nada, damos ya casi por finalizado el acto y no quiero olvidar, recordaos que si queréis hacerlo con un ejemplar de Túnel Versolari, es vuestra ocasión y que os lo firme el autor aquí presente. Y yo creo, bueno, desde mi punto de vista, que sería una adquisición bastante buena. Os recomendaría que lo comprarais, pero cada uno que haga lo que considere. Ya habéis visto un poco el muestreo del tipo de poema social, intimista que tiene Fran. Y sinceramente, ahí hay un manifiesto, como decía yo en mi presentación, preciosista del concepto de mundo en general.
el individual, como ha dicho él, enlazado con la sociedad. Pues nada más. Hasta pronto, espero que os haya gustado.